¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. El día de hoy quiero aclarar algunos comentarios que se hacen sobre el uso de la sierra de mesa. Estos comentarios se originan en carpintería virtual, o sea, en carpintería de redes sociales, como en algunos videos de YouTube, pero también en los grupos de carpintería de Facebook. Y digo que son comentarios de carpintería virtual porque esto no es un tema recurrente en carpintería física o en carpintería real. Estos comentarios los he denominado como leyendas urbanas en carpintería virtual, pero considero que es necesario aclararlos porque veo que confunden mucho, pero también atemorizan sobre el uso de la sierra de mesa tanto al carpintero aficionado como al carpintero de nuevo inicio. Así que comencemos. Uno de los principales comentarios que se hacen para atemorizarte sobre el uso de la sierra de mesa es que si tu sierra no tiene esta guarda protectora del disco, te vas a cortar los dedos. Esto no es tan así, mis amigos, porque si esta máquina, teniendo esta guarda protectora del disco, es capaz de cortar tabla, triplay o barrote, también es capaz de cortar tus dedos. Todo depende del uso que tú le des. Tu seguridad no depende de esta guarda protectora del disco, depende del uso que tú le des y también del conocimiento y la correcta aplicación del reglamento de uso de la sierra de mesa. Este reglamento lo publiqué en un video anterior, pero abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link de este video del reglamento, pero también te voy a dejar un link donde tú lo podrás consultar y lo podrás imprimir completamente gratis. Te reitero, tu seguridad no depende de esta guarda protectora del disco, depende del uso que tú le des y de la aplicación correcta de este reglamento. En este reglamento te marco 32 reglas. Y entre ellas está esta. Considero que es muy importante. Siempre nosotros antes de cortar debemos de ajustar la altura de corte. Es decir, de la pieza que vamos a cortar debemos de hacer que el disco sobresalga aproximadamente medio centímetro. No debemos de cortar con el disco a toda su altura. Porque no es necesario. Entonces la regla nos marca que siempre debemos de ajustar la altura de corte y eso significa que debemos de hacer que el disco sobresalga a su altura aproximadamente medio centímetro. También en zona de alto riesgo ya no debemos nosotros de utilizar nuestra mano para empujar la madera. Debemos de utilizar los empujadores. Los empujadores son los que deben de empujar la madera en la zona de alto riesgo y no en nuestra mano. Por eso les digo que tu seguridad va a depender del uso que tú le des y del conocimiento y aplicación de este reglamento de corte. En los talleres de carpintería, lo que yo le llamo carpintería física o carpintería real, optamos por quitarle la guarda protectora del disco. ¿Por qué? Porque esta guarda nos limita el uso de la sierra de mesa. Teniendo esta guarda ya no podemos hacer varios trabajos, ya no podríamos hacer ranuras, ya no podemos hacer traslapes porque la guarda nos lo impide. No podríamos hacer este tipo de canales para hacer este tipo de ensambles. O, por ponerles un ejemplo, no podríamos hacer este tipo de ensambles, pero tampoco podríamos hacer puertas porque la guarda no lo impide. Este tipo de puertas las hago completamente aquí en la sierra de mesa, tanto para ensamblar lo que es el cuadro de la puerta como el inserto del triplay del centro. O tampoco podemos hacer tableros para las puertas y estos tableros los podemos hacer aquí en la sierra de mesa, pero sin la guarda protectora, porque la guarda protectora no nos permitiría hacer este tipo de trabajos. Pero sobre todo, la guarda protectora impide el uso de la técnica de corte en tiempos o en pasos. Y esta técnica la debemos de utilizar principalmente en estas máquinas que tienen un motor chico, no solo de tamaño, sino que también de fuerza. Es decir, que tiene un motor con pocos caballos de fuerza. Y la debemos de utilizar principalmente en las maderas duras o en las maderas gruesas. Esto significa que en el primer paso vamos a subir la altura del disco a la mitad de la tabla y vamos a hacer el primer corte. Después vamos a voltear la tabla y le vamos a hacer el segundo corte.
De esta manera nosotros estamos protegiendo el motor, principalmente, repito, con las maderas duras o con las maderas gruesas. Y esta técnica no la podríamos hacer utilizando la guarda protectora del disco. Otro de los comentarios que se dice es que si tu máquina no tiene esta cuchilla, malamente llamada cuchilla de retroceso, si no la tiene, cuando tú cortes la madera se te puede regresar violentamente hacia ti. Este tampoco es de todo cierto. A esto le llaman el contragolpe o la famosa patada. Y esto no sucede en la parte de atrás del disco, sucede en la parte de arriba del disco. Y esto te va a suceder cuando tú estés cortando madera y cuando el disco esté en funcionamiento, tú quieras sacar o levantar la madera. Si el disco está trabajando, está en función y tú levantas la madera, el disco la va a tomar en la parte de arriba y la va a arrojar violentamente hacia ti, ya sea que la levantes de la parte de enfrente o la levantes de la parte de atrás. El disco, si toca la madera, cuando tú haces este movimiento, el disco te va a arrojar la madera violentamente hacia ti, pero sucede en la parte del centro del disco y no en la parte de atrás. Enseguida se la voy a mostrar. Otro de los casos donde puede suceder es que cuando nosotros cortemos el corte 45 de los 4 lados. Cuando estemos haciendo el cuarto corte, nuestra pieza ya no va a tener este soporte, ya no va a tener un ángulo de 90 grados. Entonces nosotros al momento de estar operando podemos hacer esto. Podemos inconscientemente levantar la madera. Y si nosotros levantamos la madera, el disco la va a tomar en la parte de arriba y nos la va a arrojar violentamente hacia nosotros. Por eso nosotros debemos de utilizar los empujadores y adecuarlos al corte, como en este caso para cortar el cuarto ángulo del corte 45. Y como les mencioné, esta cuchilla no es la cuchilla de retroceso, malamente se ha llamado así. Esta cuchilla es la cuchilla separadora. Como su nombre lo indica, lo que va a hacer es que cuando nosotros cortemos la madera, la va a separar. En ocasiones, cuando nosotros estamos cortando la madera tiende a cerrarse. Y al momento de cerrarse, si no tiene esta cuchilla, va a detener el disco. Entonces, esta cuchilla impide que la madera, cuando se cierre, detenga el disco. Y de esta manera, esta cuchilla separadora protege el motor y protege el disco al momento de cortar, cuando la madera se cierra. La cuchilla de retroceso es algo parecido a esto. Yo no la tengo, pero es algo parecido a esto. Es una pieza que tiene unos dientes y va colocado en la parte de atrás. Esta pieza la juzgo yo innecesaria en una máquina para carpintería. Probablemente en una máquina más industrializada como un aserradero sea muy útil, pero esta es la cuchilla de retroceso. Esta es la guarda protectora del disco y esta es la cuchilla separadora. Yo la recomiendo que la utilicen a este nivel. Tiene 2 niveles de altura, una que es más alta que cubre esta parte de aquí, pero esta queda trabajando abajo del nivel del disco, y utilizando la cuchilla separadora de esta manera les va a permitir hacer los cortes en tiempos, utilizar la técnica de cortes en tiempo. Enseguida vamos a hacer este ejercicio. Vamos a quitar la cuchilla separadora, vamos a encender la máquina, vamos a colocar unas piezas de madera tanto en la parte de atrás como en los lados y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer lo mismo en esta sierra que tiene un motor chico como en la otra máquina que tiene un motor más grande y vamos a ver qué es lo que pasa. El otro comentario que he escuchado es que el disco se puede salir al momento de estar cortando y que por lo tanto nosotros debemos de colocarnos de lado para el momento de cortar.
Este comentario, créanme que es de los más ridículos que yo he escuchado. Este comentario lo he escuchado en YouTube y lo he escuchado en Facebook, pero también me lo han dicho a mí, principalmente en los primeros videos que yo hice sobre el uso de la sierra de mesa. Algunas personas me comentaban que yo debería de enseñarles a cortar, pero a cortar de lado, por si el disco se salía. Repito, esto es uno de los comentarios más estúpidos que he escuchado, pero considero que atemorizan demasiado al carpintero aficionado, pero también al carpintero de nuevo inicio. Durante 45 años como carpintero jamás he escuchado que un disco de una sierra de mesa en el momento de estarlo usando se salga. Ni lo he escuchado aquí en mi ciudad, ni en México, ni en el mundo. Prácticamente es imposible que un disco se salga. Y les voy a dar dos razones principales, que son técnicas y que también son físicas. La primera razón es que la tuerca que sujeta el disco es rosca derecha y el disco al momento de girar, gira en sentido contrario. Entonces esta fricción hace que la tuerca cada vez se apriete más. Por eso nosotros al momento de cambiar el disco, de quitar el disco, batallamos mucho en veces para quitarlo, porque la tuerca cada vez se ajusta más. La otra razón es que no hay espacio. La flecha que sostiene el disco queda sobrada. Para que el disco se salga tendría que dar este recorrido y la placa de encima de la sierra de mesa se lo impide. Y esto enseguida se lo voy a demostrar en la otra sierra de mesa. Para este ejercicio vamos a utilizar esta máquina y lo primero que vamos a hacer es quitarle la tuerca y el opresor al disco para ver el recorrido que tiene que hacer el disco para el momento de salirse. Entonces vamos a quitar la tuerca y vamos a quitar el opresor. Entonces para que el disco se salga tiene que hacer este recorrido, pero esta plaquita se lo va a impedir. Ya no se puede salir el disco porque esta plaquita impide que haga el recorrido para que salga completamente de la flecha. Por eso les digo que es casi imposible que el disco se salga. Entonces para este ejercicio, para apretar la tuerca, vamos a utilizar este disco de madera, que es del mismo grosor del disco de metal. Y lo vamos a colocar de esta manera. Vamos a colocar su opresor y vamos a colocarle la tuerca. Pero no la vamos a apretar. La vamos a dejar así de suelta. Entonces voy a encender la máquina. Van a escuchar un chillido, que es cuando la tuerca se aprieta. Vamos a encender la máquina y automáticamente la tuerca se va a apretar. ¿Ven? Ahora la vamos a quitar. Por eso les digo que es prácticamente imposible que se salga, porque la tuerca, aún a pesar de que ustedes la puedan dejar floja por el motivo que sea, la tuerca al momento de encender la máquina y sobre todo al momento de ejercer la fuerza del disco, al momento de cortar, la tuerca se va a apretar. Pues ya por último, mis amigos, quiero decirles esto. Todos tenemos derecho a brindar nuestra opinión o nuestro comentario. Lo importante de nuestra opinión o de nuestros comentarios es la base, es el sustento, en qué está basado nuestro comentario o nuestra opinión. Si nuestra opinión o nuestro comentario está basado en la experiencia o simplemente en la ocurrencia. Y créanme que hay una gran diferencia entre las bases de estos tipos de comentarios. Y como siempre, espero que este video sea sumamente importante para ustedes y pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.